capítulo 16, dejando mi saludo respetuoso para mi supervisor, el hermano Jaime Cardona, y su familia. Mi saludo para la Junta Local en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Para los amigos que están aquí, igualmente, un saludo respetuoso en el nombre de Jesús. Y contento de estar esta noche, sorprendido, porque Dios siempre lo sorprende a uno, pero contento. Amén. Entonces, vamos a disfrutar estos, yo creo que antes de las 10 de la noche podemos salir, si Dios lo permite. Amén. Bueno, no muy convencidos, pero sí antes de las 10 terminamos, si Dios lo permite. La palabra del Señor en Hechos capítulo 16, del versículo 25 dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Hechos capítulo 16, el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Eso es lo impresionante. Demos gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Hablemos en esta noche bajo una temática que es la siguiente: adoración sin límites. ¿Amén? Adoración sin límites. Y cuando hablamos de adoración sin límites, cuando hablamos de este estado, esto es una condición, es un estado en el cual yo tengo firmeza y confianza en Dios. En otras palabras, adoración sin límites es estado de firmeza y confianza en Dios. Adorar sin límites es adorar y reconocer a Dios sin importar las circunstancias, sin importar lo que yo esté viviendo. Porque es que cuando estamos bien es fácil decir gloria a Dios, aleluya, es fácil. Pero cuando usted está triste y lo agobia una circunstancia difícil, diga gloria a Dios con pasión y verá que usted, ay, gloria al Señor Jesús. Y hay una tensión en usted. Pero adorar sin límites es adorar a Dios sin importar las circunstancias y sin importar el problema o la situación en la que usted se encuentre. ¿Por qué lo hace sin importar las circunstancias? Porque usted sabe que a pesar de lo que está viviendo, a pesar de lo que le está pasando, tenemos un Dios poderoso que puede solucionar todo, que puede abrir puertas, que puede generar nuevas soluciones a lo que yo estoy viviendo. Pero eso se hace cuando conozco a Dios. Y como todo en la vida tiene medida. Ejemplo, este templo tiene una medida. Este púlpito tiene una medida. Este altar tiene una medida. Yo tenía una medida, ya tengo otra. Cada vez como que voy más. Usted tiene una medida y las cosas, existen unos parámetros para medir las cosas o para medir la materia. Dependiendo del tipo de materia, así mismo existen los parámetros o las unidades de medida. Entonces, para medir la distancia existe ¿qué? Kilómetros. Para medir una superficie se puede medir ¿en qué? En centímetros, en metros. Para medir un terreno, una finca, se mide ¿en qué? Decámetros, en hectáreas. ¿Y para qué se hacen las medidas? Para saber hasta dónde es, para saber cuál es el límite, para saber la capacidad, para saber el estado. Y todo lo que usted tenga, hermano, todo lo que usted y yo tenemos debe de ser medido. Si usted tiene bienes, casa, carro, apartamentos, no sé, trabajo, mida lo que tiene. Porque cuando usted mide lo que tiene, se da cuenta qué es lo que tiene y entonces decide, ay, es muy poquito. O dice, uy, no, ya es mucho.
O dice, no, yo quiero más. Pero el que no mide lo que tiene no sabe qué es lo que en realidad tiene en sus manos. Pero para medir entonces existen los parámetros. Y en esta noche no vamos a medir el templo, no vamos a medir las sillas, no nos vamos a medir a nosotros. Vamos a medir nuestra adoración. Amén. Porque queremos mejorar respecto a la adoración a Dios. Porque si tenemos este Dios tan grande y poderoso, merecedor de toda la honra y la alabanza y el reconocimiento, yo creo que es menester de nosotros cada día hacer lo mejor y hacer lo posible para reconocerlo como Él merece, para reconocerlo como Él verdaderamente se lo merece. Y vamos a medir nuestra adoración, vamos a hacer un análisis para ver mi estado de adoración. Y para medir nuestro estado de adoración hay unos parámetros. Pero cada vez que usted mide algo es para saber si tiene un límite o para ver si llegó al límite o si se pasó del límite. Y por lo general todo tiene un límite y debemos ir ¿hasta dónde? Hasta el límite. Entonces como hasta ahí es, bueno, ya, no me puedo pasar, es hasta ahí y ya. Pero en la adoración no existen límites. En la adoración tenemos que ir más allá de cualquier límite, porque como Dios no tiene límites, como es tan grande, como es tan poderoso, así mismo debiera ser nuestro reconocimiento y nuestra oración. Entonces existen unos parámetros, ¿cuántos? 4 parámetros para llegar a una adoración sin límites. Para alcanzar el estado de una adoración sin límites. Esa adoración en donde a usted no le importa nada de lo que está viviendo, de lo que está a su alrededor, sino lo único que le importa es reconocer a Dios en su esencia, en lo que Él es. Y para alcanzar ese estado de adoración se requiere pasar por 4 parámetros o por 4 niveles. Y el primer nivel es la decisión. Decidirnos a acercarnos más a Dios, a reconocerlo más, a tener más comunión con Él. Pero en este parámetro, en este nivel, por lo general siempre ocurre algo, y es que cuando usted se decide a ir más frecuentemente al culto, a no ir cada 8 días al culto, y cuando usted se decide a orar más, a levantarse más temprano para orar, amén. Eso. Y es cuando entonces a usted más sueño le da. Yo recuerdo que me propuse en mi corazón, cuando salí del ministerio, porque cosa que me ha quedado difícil es orar. No es fácil, ¿o sí? Es un poco difícil. Porque que usted se arrodille a orar y se duerma 2-3 horas, gloria a Dios, qué bueno. Pero no, que usted se arrodille y sienta la presencia de Dios y tenga comunión con Dios, eso es otra cosa. Y me propuse en mi corazón a orar, a levantarme a las 2, o bueno, a las 4 de la mañana para orar al menos una horita. Porque me reunía con mis compañeros y decían, no, yo me levanto a las 4 de la mañana y hago una oración. Otro decía, no, a mí me gusta más de 1 a 2 de la mañana. Y yo, a mí me gusta como de 8 a 9 de la mañana. Y entonces yo me preocupé y dije, pero ¿cómo es así? Y puse mi celular a que la alarma a las 4 de la mañana, de 4 a 5. Y cuando sonó el primer día, yo busqué el celular y me apagué y dije, no, en media horita. Pero al otro día, cuando sonó el celular a la misma hora, ese día sí, volví y apagué la alarma. Y al tercer día, ya dije, no, tiene que ser la vencida. Entonces ese día sí, cogí el celular y volví a apagar la alarma. Hermano, y no fue fácil. No fue fácil. Ya con el tiempo el Señor fue poniendo el sentir, porque todo es por el sentir que Dios nos dé y por la capacidad que Él nos pone a nosotros. Porque no es porque yo puedo, es porque Dios pone en nosotros el sentir por su propia voluntad. Entonces cada vez que usted se decide, siempre habrá un obstáculo.
A usted lo pone, usted lo nombran, lo ponen a servir en la iglesia y tiene su disposición y resulta que le salió en ese preciso momento el trabajo que estaba esperando hacía como 6 meses, 1 año, y ese trabajo no lo deja venir al culto. Y entonces usted tiene que decidir entre el trabajo o el servicio a Dios. ¿Y qué cree que se hace? No, pues conservan el trabajo. Se debe primero tener las cosas de Dios en primer lugar. Pero por lo general, cuando usted está en este parámetro o está en este nivel, siempre que usted decide buscar a Dios, acercarse a Él, siempre se levantará un obstáculo. Siempre habrá algo que quiera obstaculizarlo para que no se acerque, para que no se conecte con Dios. Téngalo presente. Cada vez que usted se dispone a buscar de Dios y está decidido, siempre vendrá algo que lo va a obstaculizar. Pero reprenda eso en el nombre de Jesús y siga adelante, porque es Dios quien ha puesto el sentir en usted. Y el segundo parámetro, el segundo nivel para llegar a una adoración sin límites es el reconocimiento. Cuando yo decido cuando yo decido llenarme más de Dios y cuando yo decido acercarme más a Él, entro en el segundo nivel, que es el reconocimiento. Reconocerlo a Él. Si yo preguntara en esta noche ¿por qué amamos a Dios?, naturalmente se responde porque Él me amó primero. Naturalmente se responde porque Él es bueno. Normalmente respondemos porque Él me salvó, porque Él es misericordioso. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿y si Él no hubiera sido bueno? ¿Y si Él no nos hubiera salvado? ¿Y si no nos hubiera amado primero, entonces le amaríamos? Debiéramos, ¿verdad? Pero es imposible. Él nos ha enseñado a amarle, ¿verdad que sí? Por eso le podemos amar. Entonces terminamos amando a Dios sencillamente, ¿por qué? Por un beneficio, por interés. Pero no podemos amarlo por un beneficio, por un interés. Debemos amarlo por lo que Él es, por la esencia de lo que Él es. Amén. Entonces el segundo nivel para una adoración sin límites es el reconocimiento. ¿Y cómo usted reconoce a Dios? Entrando en el tercer parámetro para adoración sin límites, y es a través de la alabanza, a través de la adoración, meditando en Él. Entra usted en el tercer parámetro, que es ese parámetro de la alabanza. Ese es el tercer nivel para llegar a una adoración sin límites. La alabanza, la adoración. Y cuando usted está en la alabanza, en medio de la alabanza y de la adoración, sube al cuarto nivel de la adoración para llegar a la adoración sin límites, que es la liberación y la bendición. Y la bendición no es poquita, es mucha. Entonces recordemos los 4 parámetros para poner el ejemplo y dar conclusión. ¿Cuál es el primer parámetro para una adoración sin límite? Decisión. Y el segundo, no escuche a los hermanos de allá atrás. El segundo parámetro para una oración sin límites, reconocimiento. El tercer parámetro, alabanza, adoración. El cuarto parámetro, no escucho, si estoy sordo, liberación y bendición. Y el quinto parámetro, hemos hablado de 4. Puede que otro pastor venga y enseñe y ese le añada otro. Tenemos 4 parámetros para adoración sin límites. Entonces voy a poner un ejemplo, o quizás 2, de personas o personajes que pasaron por estos parámetros y tuvieron una adoración sin límites. Amén. Demos gloria a Dios. El primer ejemplo que quiero poner en esta noche en el nombre de Jesús es el rey Josafat. Al rey Josafat, cuando empezó a gobernar sobre Judá, él lo primero que hizo cuando empezó a gobernar fue quitar los ídolos, eliminar todo ese pecado y toda esa depravación que había en Judá. Empezar a hacer una limpieza en el pueblo y que el pueblo volviera a buscar a Dios, a ese que lo había libertado, a ese que lo había sacado de Egipto, a ese que tiene promesas grandes con Israel, a ese Dios. Y empezó Josafat en esa búsqueda, en esa decisión
de buscar, de acercarse él y el pueblo hacia Dios. Y estando en esa búsqueda de acercamiento, ya sabe qué es lo que pasa. Cuando usted se decide a buscar a Dios, se decide acercarse a Él, de una vez se levanta el problema. Y de una vez, en uno de esos años de gobierno, aparecieron los enemigos, los amonitas, los de Moab, los de Amón y los del monte de Seir. Y esos tres ejércitos se juntaron e hicieron y le rodearon la ciudad de Judá para acabarlos, para destruirlos. Pero como Josafat estaba en propósito y estaba en búsqueda de esa adoración sin límites, y sabiendo que estaba ya en el primer nivel, pasa ahora a un segundo nivel, que es el reconocimiento. Y entonces se pusieron a hacer ayuno y se pusieron a orar, a buscar de Dios, a reconocerlo. Y el rey en su oración decía: oh Señor Dios Todopoderoso, tú que sacaste a este pueblo, tú que has dado promesas, que nos sostiene, que eres el que ha prometido estar con nosotros siempre, que es el que ha prometido a cuidarnos. Has visto que estos enemigos nos han rodeado. Reconocemos que tú eres el poderoso. Reconocemos que tú eres el que puedes liberarnos y sacarnos. Empezó a estar en el segundo nivel, que es el reconocimiento. Oiga, y cuando usted está en el segundo nivel, que es el reconocimiento, Dios no se queda callado, Dios tiene que obrar. Dios hace una obra maravillosa. Estando el rey Josafat y todo el pueblo de Judá en el segundo nivel para una adoración sin límites, o sea, reconociéndolo, estando en ayuno y en oración, vino el Espíritu del Señor sobre uno de los profetas, y se paró el profeta en medio del pueblo y dijo: escuchadme todo Judá y tú, rey Josafat, así dice Jehová, el Dios de todo Israel: no es vuestra la guerra es mía. Ustedes estén tranquilitos, porque mañana, antes del mediodía, antes de que se acabe el día, los enemigos que han visto, ustedes no lo van a volver a ver. Ustedes estén tranquilitos, porque yo soy el que voy a pelear por ustedes. Y entonces, cuando responde el Señor, haberlo reconocido, el rey Josafat entra al tercer nivel, que es la alabanza y la adoración. Después de que uno escucha una respuesta de estas, después de que uno escucha esa voz de Dios, no más queda sino reconocerlo, adorarlo, exaltarlo. E inmediatamente el rey entonces en la mañana siguiente dijo: háganme el favor y me alistan todo el ejército, pónganmelo en marcha. Llamó al general y le dijo: pero hágame un favor, los cantores, los músicos, el grupo de alabanza de Judá va a estar al frente de la batalla. El grupo de alabanza va a ir aquí adelante y el ejército va a ir atrás. ¿Cuándo se había visto eso? Y el general de pronto puede haber dicho: oh, mi rey, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que vamos a mandar a los de la alabanza adelante con flautas, con panderos, con cánticos, y a los que tienen la lanza, los espadas y los escudos los vamos a poner atrás? Quizás a esto los van a volver nada. Él dijo: no, Señor, nosotros estamos en un estado de adoración, en un estado de alabanza, y la guerra no es nuestra, la guerra es de Dios. Pónganmelo adelante, pónganlos adelante. Efectivamente los pusieron adelante e iban marchando hacia donde estaban los enemigos y empezaron a cantar: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Iban hacia adelante y glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y empezaron a entrar en el cuarto nivel de la adoración. Iban cantando: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y de pronto los enemigos que estaban allá se confundieron entre ellos mismos y empezaron a matarse los unos a los otros, y el que medio quedaba vivo por ahí se mataba a sí mismo hasta que no quedó ninguno. Entonces quiere decir que entraron en el cuarto nivel para una adoración sin límite, que es adoración, es liberación y bendición de Dios. Aquel que le había dicho que los iba a librar, los libró. Aquel a que le habían dado reconocimiento se hizo presente y confundió a todos esos ejércitos enemigos y les entregó la victoria. Y sabe que vino la bendición. ¿Cuál fue la bendición? Que fueron allá al campo de batalla y al ver toda esa gente muerta, empezaron a llevarse en el botín los tesoros. ¿Y sabe cuántos días duraron llevándose en los tesoros y el botín de todos ellos? Duraron 4 días, más de 3 días duraron recogiendo esa bendición. Entonces están en un cuarto nivel
para la adoración sin límite es tener liberación y bendición de Dios, y no poquita. Y no poquita, es en abundancia. Otros personajes que vivieron estos parámetros o estos estados fueron Ananías, Misael y Azarías. ¿Los tenemos presentes? Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos decidieron a no contaminarse de las cosas de los caldeos ni de los dioses. Decidieron buscar a Dios y guardar su fe. Y en el momento en que deciden esto, en el momento en que están en ese primer nivel, de una vez se levanta el problema. Porque siempre que usted empieza para buscar una adoración sin límite, empieza usted en la decisión. Y cuando usted se decide, se levanta el problema. Y se levantó un problema grande, y era que todo el mundo tenía que adorar una gran estatua. Ustedes conocen la historia. Pero ellos, en el momento en que se quiso adorar la estatua por todo el reino, por todos los caldeos, por todo este imperio, ellos no se doblegaron ni rindieron su alabanza. Ellos no le reconocieron, no brindaron reconocimiento a esa imagen. Y el rey los llamó y les dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué no reconocen? Les voy a dar una segunda oportunidad. Y ellos le dijeron: no, Señor, nosotros al único que reconocemos es a nuestro Dios, al único que adoramos es a nuestro Dios. A nadie más le vamos a dar el reconocimiento ni la gloria. Tenemos un Dios poderoso que es el único que merece la alabanza y el reconocimiento. A Él es el único que merece la alabanza y el reconocimiento. Entonces el rey se puso furioso y dijo: los voy a echar al horno de fuego. ¿Y quién los va a poder librar de mi mano? Nadie los puede librar de mi mano. He acabado con imperios, con reyes, y nadie se ha podido contra mí. Ahora ustedes mucho menos, ni su Dios tampoco los va a librar. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Y esto es un adorador de verdad. Esto es un adorador que de sí emana una adoración sin límites. ¿Sabe qué dijeron ellos? Pues sepa tú, oh rey, que nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego y nos va a librar de tu mano. Pero si no nos libra, no importa. En otras palabras, pongámoslo en un contexto: si Dios me soluciona este problema, voy a adorarlo, voy a servirle. Pero si no lo soluciona, voy a adorarlo, voy a servirle. Si Dios me sana, voy a adorarlo, voy a servirle. Pero si no me sana, voy a adorarlo, voy a servirle. Si Dios resuelve esta situación, voy a adorarlo, voy a servirle. Pero si Dios no la resuelve, pues voy a adorarlo, voy a servirle. Si me da economía, voy a adorarlo, voy a servirle. Pero si no me da economía y estoy en escasez, voy a adorarlo, voy a servirle. Eso es una adoración sin límites. Y los ataron de manos, y le taparon la boca y les amarraron los pies y los metieron al horno 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Sabe por qué 7 veces más? Porque a Dios les gustan las cosas diferentes, complicadas. No tenía chiste librarlos de un horno que solamente ardiera una vez. El Señor, yo me imagino diciendo: caliéntenmelo más, caliéntenmelo más. No me lo calienten 1, ni 2, ni 3 veces. Pónganlo al máximo, porque cuando está al máximo, la situación del hombre, la problemática del hombre, la situación de nosotros, cuando está al máximo, cuando ya no podemos más, es cuando Él se glorifica, es cuando Él se manifiesta. No tiene sentido manifestarse cuando usted puede salir del problema. Tiene sentido Él glorificarse cuando tú no tienes solución, cuando no tienes alternativa. Y estaban atados y los metieron al horno de fuego, y los que los tiraron se quemaron. Y el rey se puso a mirar. Entonces ellos empezaron a entrar en un tercer nivel: la alabanza. ¿Por qué digo yo que estaban en un tercer nivel? Le voy a explicar, o permítame decirlo, perdóneme. Le voy a decir, porque el rey miró hacia el horno y se dio cuenta que habían 4. Y preguntó: hágame un favor, ¿no metimos 3 al horno? ¿Yo por qué veo 4? Y el cuarto es semejante. El cuarto es semejante. Yo puedo decir en esta noche con toda seguridad: el cuarto es semejante a la manifestación de Dios en carne. Y el rey miraba que se paseaban. Hermano, usted se tiene que pasear en medio del problema y la dificultad.
Porque el problema y la situación a veces nos atan de manos, nos atan de pies y nos tapan la boca. Nos tapan la boca para no adorar a Dios. Nos amarran las manos para no sentir liberación. Nos atan de pies para no seguir caminando. Usted dice, no puedo más, ya no puedo más. No puede ni hablar. Pero cuando estos hombres estaban en el horno, el mismo horno, la misma llama les consumió las ataduras. La misma situación y la misma prueba nos hará abrir nuestra boca para adorarle. La misma situación, la misma angustia, el mismo desespero nos llevará a buscar. Yo recuerdo que estaba padeciendo una situación de depresión y ansiedad y tenía que estar tomando unas gotas diario porque si no, no me pasaba la ansiedad. Hasta que dije, no voy a tomar más esto. Duré 5 días luchando para no tomarme esas gotas porque estaba volviéndome adicto a eso. Y la ansiedad solo se me quitaba con esas gotas, solo con eso. Y un día decidí a no tomar más eso porque me estaba haciendo daño. Y en el 5.º día ya no podía más, quería ir a tomarme y consumir esto. ¿Y sabe qué hice? Me tuve que ir a tirar a la cama, allá a mi cuarto, encerrarme buscando la presencia de Dios. Entré en ese momento de ansiedad en la presencia del Señor. Lloré, descargué toda mi alma en su presencia y pude descansar y me pude levantar diferente, porque la situación, la circunstancia nos debe de conducir a buscar a Dios. Y ahí es cuando se cumple la palabra cuando dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque si estoy enfermo, busco de Dios. Porque si estoy alentado, busco de Dios. Porque si tengo trabajo, busco de Dios. Porque si no tengo, busco de Dios. Eso es adoración sin límites. Y estos hombres, la misma problemática los hizo libres. Y se paseaban allí en medio y entonces estaban en un tercer nivel. Y entonces los sacaron del horno y obtuvieron liberación y bendición. ¿Sabe por qué? ¿Y cuál fue la bendición? Que el rey de Babilonia, el imperio de ese entonces, dijo, háganme el favor y de ahora en adelante vamos a reconocer y vamos a adorar al Dios de estos muchachos. Dígame si eso no es mucha bendición. Ahora en adelante no más imágenes, vamos a adorar a aquel que pudo librar a estos muchachos del horno de fuego. Vamos a reconocer al Dios de estos hebreos. Eso es adoración sin límites. Y Pablo y Silas estaban en la cárcel y en el calabozo de máxima seguridad. Es que el carcelero se tomó muy a pecho cuando le dijeron, háganme el favor y guárdenme estos hombres bien guardaditos. Y entonces él dijo, no, entonces la única es ponerlos allá, en el último. Cosa que si se van a volar, tienen que pasar primero por delante de todas las celdas. Y estaba Pablo y Silas, atados sus manos con cadenas y sus pies con cepos. Unas bolas grandes así de hierro que se le ataban a los pies. Y que si se iba, imagínese usted salir corriendo con un par de. Otra forma de cepo era un pedazo de madera aquí, así, incrustado en los pies. Y entonces usted no podía sino andar así. ¿Quién se iba a volar? Estaban resguardados allá, lo más adentro. Pero ellos ya estaban en el primer nivel de la adoración sin límite, que es la decisión. ¿Cuál decisión? Se decidieron ir a predicar al Señor. Se decidieron ir a predicar esta palabra. Y aunque los azotaron, aunque rasgaron sus vestidos, porque ese fue el problema, que los azotaron, que rasgaron los vestidos y le dijeron, hagan el favor y no vuelven a pronunciar ese nombre. No vuelven a hablar nada respecto a ese nombre. Y hay un pasaje que me gusta muchísimo. Hay un pasaje que dice que llevaron a unos cristianos ante las autoridades y le dijeron a las autoridades, los del pueblo le dijeron, hemos traído a estas personas, a estas gentes que están trastornando al mundo con sus palabras, con lo que predican, están trastornando al mundo. Y eso es lo que hoy tenemos que seguir haciendo, darle al mundo un trastorno, que se trastorne este mundo cuando se predica la palabra. Trastorno es alteración
alterar el orden. Trastornar es inquietar a otro. Cuando usted predique, cuando usted hable de Dios, esa palabra tiene que empezar a hacer efecto, tiene que trastornar, tiene que inquietar la mente del que lo está escuchando, porque es la palabra de Dios, es la palabra que creó el cielo, es la palabra que creó la tierra, es la palabra por la cual hoy tenemos salvación y vida eterna. Y eso me encanta cuando leí este pasaje. Estos están trastornando el mundo. Y eso tenemos que seguir haciendo nosotros, trastornar este mundo. Y entonces los metieron en el calabozo de más adentro. Y empezaron a entrar en el segundo nivel de adoración sin límite, que fue el reconocimiento. ¿Cómo se reconoce a Dios? Empezar a decir, voy a reconocer a Dios. Vamos a alabarle, vamos a cantarle, vamos a ir al culto, vamos a ofrendar, vamos a aportar para Dios. Y estaba Pablo y Silas encadenados allí en esa celda. Y empezaron a orar y a cantar himnos. Porque no se necesita una posición adecuada para orar y cantar. Porque no se necesita una posición física definida para yo orar. Hermano, usted no se ha arrodillado. Hermano, usted ¿cómo que? No, lo importante es mi disposición espiritual. Sentado, acostado, parado, de rodillas. Pero lo importante es el reconocimiento. Y estaban atados, presos. Y empezaron a cantar, ¿qué? Himnos. O sea, empezaron a entrar en el tercer nivel para la adoración sin límites, que es la alabanza. Y empezaron a cantar al Señor. Y yo no sé qué podían cantar. De pronto habían podido cantar: y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y los presos les oían y ellos seguían cantando y seguían adorando a Dios. Y cuando usted adora a Dios con corazón sincero y reconociéndole que Él es el único merecedor de la alabanza, entonces pasa al cuarto nivel y es la liberación. Estando ellos cantando, de repente vino un terremoto que sacudió toda la cárcel, y esto es lo que más me gusta: y las puertas de todos los presos, las puertas de todos los calabozos se abrieron, y las cadenas de todos fueron sueltas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted está en una adoración sin límites, no solo usted es liberado, no solo usted es bendecido, sino que los que están a su alrededor, los que tienen contacto con usted, también pueden empezar a sentir liberación, poder de Dios, transformación en sus vidas, porque es una adoración que se extralimita. No importa la circunstancia, no importa el estado, tenemos que adorar a Dios y reconocerlo siempre, hermanos. No se le olvide que estamos aquí porque hemos sido llamados para adorarle, para reconocerle. Debemos de ser fuentes de adoración. Eso somos nosotros, fuentes de adoración. De manera que no existe un estado el cual impida adorar a Dios. De manera que no puede existir una circunstancia el cual impida adorar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que más impide adorar a Dios en este tiempo? Precisamente esa palabra. Dice que la falta de tiempo. No hay tiempo. Tiempo sí hay, lo que tenemos que es saberlo distribuir. Y eso es lo que más está impidiendo hoy en día tener una adoración sin límites. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo al culto y ya tenemos que estar saliendo. Entonces yo no me puedo quedar orando más. ¿A qué hora se acaba el culto? ¿A qué hora se empieza? ¿La vigilia a qué horas termina? Falta de tiempo, decimos, pero es falta de disposición. Yo aconsejo, yo digo a mis hermanos, a la congregación de mis hermanos, aquí no es que si usted se levantó y se arrodilló a orar y ya oré para levantarme,
Aquí no es que si usted se fue a acostar, ¡ah!, se acostó sin orar. Y entonces se arrodilla a orar, porque no se puede acostar sin orar. Aquí el que más se acuesta sin orar, ¿sabe quién es? Yo. No le van a decir al supervisor. No le van a decir al supervisor. ¿Sabe por qué? Porque debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cómo es posible que yo le voy a decir a mi Señor, Señor, solo antes de acostarme voy a hablar contigo? Señor, solamente antes de levantarme voy a comunicar contigo. ¿Cómo es posible que aquel que me dio la vida, aquel que me ha salvado y me da tantos beneficios, le voy a decir, Señor, solamente cuando estoy en el culto? No, tiene que ser siempre, en todo momento, en todo lugar. Usted va manejando, vaya hablando con Dios. Usted está en el trabajo, hable con Dios, comuníquese con Él. Cuando uno está enamorado, ¿cierto, muchachos? Ese WhatsApp mantiene sonando todo el tiempo y hasta le ponen un timbre definido para que cuando suene ese timbrecito dice, ay, es mi amor, y sale corriendo y una vez, y si no le ha escrito se desespera y no me escribió. ¿Y usted por qué no me escribió? ¿Y usted por qué no me habló? Mire que son las 7 de la mañana y usted no me ha escrito. Porque está enamorado. Porque está enamorado. Enamorémonos más de Dios. Por favor, estén en pie en esta noche. Vamos a orar. Y que usted pueda hacer un análisis de su estado de adoración. Porque no es posible que las situaciones de este mundo nos limiten para adorar a Dios. No hay ninguna circunstancia. No puede haber ningún problema. No puede haber ninguna enfermedad. No puede haber ninguna situación económica que me impida adorar a Dios. No puede haber ningún problema. No puede haber ningún estado en este mundo que se conozca y aunque no se conozca, para yo adorar a Dios, para yo acercarme a Él y reconocerlo. No puede haber nada en este mundo que obstaculice mi adoración a Dios. Y si de pronto hay algo que esté obstaculizando, no, en esta noche tenemos que clamar al Señor para decirle, Jesús, tú eres nuestra primera acción, nuestra única alternativa, y te reconocemos solo a ti. ¿Por qué no elevamos una oración y le decimos al Señor que podamos adorarle sin límites? Y cantamos un coro. Amén. Alguien se podrá preguntar, pastor, ¿y del primer nivel al último cuánto tiempo me lleva? Segundos. La demora es que usted se decida. Cuando ya puede estar hablando en lenguas, cuando ya puede ser sanado, cuando ya puede estar sintiendo el Espíritu de Dios en su vida. La demora es decidirse. ¿Por qué no oramos y entonamos una canción y adoramos a Dios un momento? Despéjese de todo lo que lo quiera perturbar. Recuerde que no existen obstáculos. Adoración sin límite es un estado de firmeza y de convicción en donde se debe adorar a Dios siempre, en todo tiempo, en todo momento, sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté viviendo. Señor Jesús, Altísimo Dios, ten misericordia de nosotros, Jesús. Queremos llegar, Señor, a un estado de firmeza respecto a la adoración. Sin importar mi dolor, sin importar mi problema ni mi situación, sin importar mi circunstancia. Que te podamos reconocer siempre. Que te podamos honrar siempre. Porque lo mereces. Porque eres digno de alabanza y de gloria. Porque eres el único merecedor. Que esta palabra, Señor, quede en el corazón. Y que podamos siempre
linaje, Señor. Presentar nuestro corazón sincero. Su linaje. Por favor, adórelo. Al morir en la cruz, Reconózcalo, agradézcale. merecedor. No importa lo que estés de sintiendo, alabanza. no importa lo que estés viviendo, no importa qué atadura, qué cadena. Siglos, Adóralo solamente. y el Que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Por siempre enemigos